tarde a todos. Vamos dar prosseguimento à programação do 10º Simpósio Internacional de Música da Amazônia. Nessa etapa nós temos a apresentação de uma palestra-concerto de nossa convidada da Colômbia, Tatiana Pirilla, e terá a participação de nosso querido Eufrásio Prates. Então eu vou já passar imediatamente a palavra para a Tatiana. Muito obrigado. Gracias por estar aquí. Voy a hablar en español un poco lento para ayudar en la comprensión. Gracias al Festival La Cima por la invitación. Yo voy a presentar un trabajo relacionado con mi tesis del doctorado. Finalicé el doctorado el año pasado, recientemente. Entonces, esta presentación está dividida en dos partes. La primera va a ser una intervención musical en la que estaré participando con Eufrásio, y en la segunda parte hablaré acerca de mi trabajo, la investigación propiamente. Entonces, en mi trabajo hay tres elementos que son sumamente importantes, que son el estudio de los elementos indeterminados en la música para violín, ¿sí? El intérprete y la escucha. La escucha en principio del intérprete y luego la escucha como una noción muy importante también para el público, para quien recibe pues, el mensaje musical, como una manera de interactuar, ¿no?, profundamente con lo que está pasando. En este momento vamos a hacer una improvisación para la cual tenemos dos elementos que nos van a guiar, ¿sí? La primera es una obra que Eufrásio compuso para mí. Muchas gracias. Es una esfera, tal vez él pueda hablar mejor, pero pues voy a explicarla rápidamente. Una esfera que contiene tres figuras geométricas: círculo, triángulo y cuadrado. Para este caso hay una relación cartesiana de altura, y el círculo representa sonidos simples, un sonido. El triángulo representa dos sonidos y el cuadrado representa tres o más sonidos, ¿sí? Entonces también hay elementos de articulación, como pueden ver, hay líneas continuas y hay líneas más cortas que también implican sonidos más cortos. Esta obra la vamos a relacionar con una obra que está en el corpus de mi trabajo, que pertenece a un compositor colombiano llamado Sergio Castrillón, quien es en este momento profesor en el Instituto Sibelius en Helsinki. Su obra es básicamente una estructura de improvisación y pues se llama Four Stage Modulation, y tiene 4 espacios en los que juega, digamos, con grupos de elementos tímbricos. El primero está dado a partir del uso de 2 alturas solamente, ¿sí?, de 2 notas. El segundo grupo está dado a través del uso de elementos multifónicos. El tercero lo representa con el uso de bloques de sonidos largos, y el último es los sonidos agudos, grupos de sonidos muy agudos. Entonces, yo conocí a Eufrásio, me gustaría contar un poco rápidamente la historia. Cuando estaba haciendo la pesquisa de mi tesis, pues estaba ahí en mi casa en Bogotá leyendo, estudiando, tratando de buscar elementos teóricos para justificar la noción de lo indeterminado en la música para violín, ¿sí?, de lo que hablaré más adelante. Y encontré un artículo que llamó mucho mi atención, que Eufrásio escribió hace ya más de 20 años, que trata elementos de la física contemporánea y los relaciona con la música contemporánea como elementos de análisis o de creación también. Entonces allí yo pude como encontrar, digamos, caminos para poder
pues realizar mi aporte teórico al tema de lo indeterminado en la música para violín, ¿sí? Entonces quisiera que Eufrasio les explicara en portugués un poco lo que vamos a hacer en este momento en cuanto a la interacción con su computador y los elementos que él maneja. Oi, boa tarde. Meus agradecimentos a todos, especialmente ao Anselmo e a galera que nos deu todo o suporte para fazer esse trabalho. Mas rapidamente, porque eu não gosto de falar muito sobre o trabalho antes de apresentar. Mas basicamente vocês estão vendo uma imagem capturada por essa câmera em tempo real. Eu vou processar essa imagem em tempo real e trabalhar com um fluxo de dados fractais que vão gerar sons associados ao movimento dela, ao movimento físico. Além disso, nós temos uma terceira participante dessa improvisação, que ali do lado esquerdo vocês veem aquele pedaço de software, de janela de software. Aquela é Marceline, uma agente de inteligência, que eu chamo de inteligência artificialmente aumentada, ou agente de ampliação da inteligência, partindo daquele pressuposto que a inteligência, né, na maioria dos conceitos que a gente concebe há muito tempo, ela é orgânica, né? Então o digital aqui dialoga com essa inteligência humana, essa é a ideia, esse é o conceito. E a gente vai trabalhar no que eu estou chamando de uma relação de mutualismo entre a composição do Castrillon e o meu diagrama, porque o Castrillon organizou a grande forma do improviso em 4 partes. E o que eu faço é dar algumas diretrizes estruturais abertas, baseado no diagrama do Kohreuter, Hans-Joachim Kohreuter, que foi meu professor em São Paulo, que a gente chama de diagrama K. E ela explicou as regras de funcionamento que vão servir para ela. Ela tem uma cópia aqui, ela vai improvisar em cima desse diagrama, dentro dos diagramas do Castrillon. Acho que é isso. Tal vez podríamos abrir por favor.
Incluyó algunos sonidos de pájaros que había procesado para, claro, darle un poco color amazónico de Amazonia. Ajá, a la sonoridad. Entonces, muchas gracias. Voy a continuar entonces con mi presentación. Es un poco explicar para mí la importancia del estudio de la escucha para la comprensión en la música contemporánea. Y esta investigación está situada específicamente en el repertorio para violín solo, escrito por compositores colombianos entre el año 1990 y el 2020. ¿Sí? Gracias por su escucha. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Bueno, como comenté antes, hay tres elementos centrales en mi trabajo, que son la noción de la indeterminación, el sujeto-intérprete y la escucha del intérprete. Las primeras relaciones con aquellas otras formas de escritura musical, las intenciones expresivas requeridas en estas obras y la valoración de un universo sonoro que contrasta con ciertos patrones estéticos establecidos históricamente en torno a lo que se conoce como el repertorio tradicional para el violín, gestaron en mí preguntas en diversos campos, abarcando en primer lugar la condición del intérprete en la contemporaneidad
y su relación con el repertorio actual y con los propios límites del intérprete. En segundo lugar, surgieron preguntas acerca de la notación musical, de la lectura de partituras, de la expansión de las grafías y de la escasa divulgación de estos temas en el ámbito académico, ¿sí? Esto básicamente porque, pues como comentaba un poco ayer, mientras estuve en la formación como violinista a nivel de pregrado, que estudié en Cuba durante 7 años, claro, nunca tuve la oportunidad de tener un acercamiento al repertorio contemporáneo, y eso sucede en Colombia, sucedió en Cuba en su momento, no sé cómo sucede en Brasil, pero es muy común que los repertorios que se abordan en nivel de pregrado pues finalizan a principios del siglo XX, ¿no? Todo lo que ha pasado en los últimos 100 años casi que está situado en círculos especializados, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, la pregunta central que guió el desarrollo de mi investigación fue: ¿de qué manera interviene la escucha consciente del intérprete en la comprensión e interpretación de lo indeterminado en el repertorio escrito para violín solo por compositores colombianos, últimas 3 décadas? Las preguntas específicas que se derivaron de allí fueron estructuradas metodológicamente de manera que guiaron la formulación de los objetivos y el diseño de mi investigación. La primera pregunta fue: ¿mediante qué conceptos se articulan las relaciones entre lo indeterminado, la condición del intérprete y su escucha? La segunda pregunta fue: ¿de qué manera la definición de los contextos que intervienen en la producción y en la difusión de estas obras y en la notación musical, es decir, en las grafías, orientan al intérprete hacia la comprensión del repertorio? Y la última: ¿cómo operan los tipos de escucha, las formas de escucha en el intérprete en su apropiación del indeterminado en el repertorio? Para ilustrar de dónde surgieron las preguntas, voy a compartir un extracto de la interpretación de una pieza que estrené en el año 2017 de un compositor colombiano llamado Rafael Llanos. Esta obra es del año 2014. Ese estreno lo realicé en un festival de música contemporánea en Bogotá y fue el primer acercamiento que tuve a repertorio de este tipo, ¿no? Y dada la cantidad de preguntas que surgieron en ese momento, sobre todo por el desconocimiento, al tener una partitura pues que, a pesar de que parece convencional porque está en un pentagrama, tiene muchos elementos que para mí en ese momento eran básicamente indescifrables, ¿no? Entonces, en ese momento debí recurrir realmente al compositor para tener una explicación, y él me comentó que de hecho esa obra nadie nunca la había querido tocar, pues porque no la entendía. Entonces, bueno, hubo temas entonces que evaluar allí muy a profundidad, que fueron, por ejemplo, la presencia de armónicos artificiales con alturas que no están definidas, silencios que a veces son expresados como pausa larga o pausa muy larga, pero el intérprete nunca va a saber cuánto dura el silencio. Estamos acostumbrados a que, bueno, en la estructura tradicional, pues el silencio es de tanto tiempo, ¿cierto? Otro asunto que resultó en ese momento ajeno para mí es cómo debía escuchar el público esta obra. Es como ese temor a que el público diga no me gusta, o yo mismo no entender qué es lo que debo escuchar para poder darle como una forma, un sentido a lo que estoy interpretando. Entonces, sobre esta partitura, el compositor comentó que por la naturaleza de la obra y el tipo de gestos fue necesario una relación gráfica que permitiera al intérprete sentirse tranquilo, no solo con el pulso o con la velocidad exacta, sino con la libertad para que interprete de manera muy personal, en una especie de intimidad psicológica con el sonido y con el gesto, de allí derivado. Bueno, voy a poner el extracto rápidamente. ¿Está sonando? No, está sonando. Allá.
Esa es una pequeña muestra de la sonoridad pues, de esta obra. Entonces, a partir de ahí, bueno, sentí como un reto personal poder como acceder a más música nueva y sobre todo música que nunca nadie había tocado en el entorno académico en el que estoy. Entonces, para eso, la primera parte de mi trabajo consistió en identificar presupuestos teóricos en torno al análisis de lo indeterminado de la música. Entonces comencé reconociendo características sonoras en la música contemporánea y su implicación en el análisis musical, teniendo como referentes en ese momento el artículo que les comenté antes de Eufrasio, que se llama Música Nueva para Nuevos Tiempos, 7 conceptos paradigmáticos de la estética posmoderna de la música. Para mí fue muy interesante, muy importante recurrir a bibliografía que hubiera sido escrita en Latinoamérica. Eso fue para mí como un reto y también de esa manera fue que llegué a este artículo, queriendo como también tomar también lo que pasa en Latinoamérica en cuanto al análisis, pues porque hay que crear, creo que, lazos también de comunicación en ese sentido. El otro artículo que también me sirvió mucho como en ese sentido fue el de Corión Najaronian, un uruguayo musicólogo y compositor, y su artículo se llama Aproximación a una estimación de tendencias compositivas en Latinoamérica. Luego, para abordar el tema de la indeterminación y la escritura musical, realicé un recuento histórico sobre la presencia de lo indeterminado en la música académica en general, de tradición centroeuropea, teniendo como referentes a Robert Morgan, la música del siglo XX, un texto mucho más general, más conocido, y Notación y grafía musical en el siglo XX de Jesús Villarrojo. En este proceso reconocí algunas tendencias extendidas empleadas en el violín asociadas a la experimentación sonora y las consecuentes transformaciones que esto implica en la notación musical. Además encontré que, aunque la interpretación musical tiene un componente altamente subjetivo, varía los resultados sonoros en cada performance, nivel cuantitativo y cualitativo de improvisación, que puede estar presente o no, y que cada propuesta sonora aportada por el intérprete constituye en realidad la esencia de lo indeterminado en la música. Estudiar lo indeterminado y pensarlo como una cualidad o como una condición que fundamenta el análisis de un repertorio específico trajo consigo otros asuntos de reflexión donde la consideración del intérprete como un sujeto que es co-creador toma mucha relevancia. De esto hablábamos un poco ayer, de la condición del intérprete, y ahí nació también la pregunta por la escucha del intérprete. En consecuencia, más adelante examiné la actividad del intérprete como investigador, teniendo en cuenta mi propia experiencia y varias investigaciones, sobre todo a nivel de doctorado, que encontré escritas por músicos intérpretes que han teorizado diferentes aspectos de la experiencia musical a partir de su experiencia con la práctica artística específicamente. A continuación, valoré la importancia de estudios realizados en general sobre la escucha, entendida como una práctica que puede ser estudiada, practicada y desarrollada por el oyente. Entre estos destaco el concepto de deep listening o escucha profunda, planteado por Paulino Oliveros, y el texto A la escucha de Nancy. Sin embargo, el texto central de este capítulo y básicamente de toda mi tesis fue el libro Introducción al solfeo de lo audible, de un compositor y teórico francés llamado Alain Saboret, quien ha trabajado sobre todo en la cátedra de improvisación generativa del Conservatorio Superior de París. Como hallazgos en esta primera parte de mi estudio, encontré que cada vez resulta más frecuente el desarrollo de investigaciones sobre repertorios contemporáneos, donde se abordan problemas puntuales que emergen de la práctica artística. Y entonces, en consecuencia, definí la experiencia de la escucha del intérprete como una herramienta de naturaleza valorativa y experimental, de la que él dispone como parte de su oficio y que adquiere mayor relevancia ante lo indeterminado debido a esta tarea de perceptor y evaluador del sonido que él mismo emite.
¿cierto? Más adelante, esto es como un intermedio, analicé en un contexto histórico y académico específicamente del corpus de mi trabajo, que es el repertorio para violín solo de compositores colombianos 1990-2020. Y pues allí identifiqué dos arcos temporales consecuentes con lo que estaba pasando con la creación musical durante el siglo XX o con lo que pasó. El resultado me permitió entonces identificar un primer arco temporal que inicia al principio del siglo XX y finaliza en el año 1990 aproximadamente, y se trata de un periodo en el que en Colombia están emergiendo lentamente las instituciones de música, y luego un segundo arco temporal que inicia en el 90 y finaliza pues en la actualidad, y ese es el marco que utilicé para realizar mi estudio. En el primer arco temporal encontré 4 obras para violín solo. En el segundo, ese corpus de mi estudio, encontré 28 obras para violín solo. Encontré también 12 obras para violín electrónica, pero no hice uso de ellas porque básicamente me quería enfocar en el violín solo. Sí, era como elementos tímbricos con participación de medios electrónicos, pues ya sería como, tendría que utilizar otras categorías para realizar mi análisis. Entonces por eso lo saqué de mi corpus. Sobre el estudio de la notación, pues fue muy interesante porque me permitió identificar varias cosas. Lo primero, realicé un estudio de las grafías de todo el corpus y allí pude identificar lo siguiente. Encontré 3 grupos de partituras. Un primer grupo en donde las obras están escritas en notación convencional, ¿sí? Un segundo grupo en donde donde están las obras que están escritas en notación convencional. Sin embargo, los compositores utilizan símbolos o signos propios o se valen de técnicas de gráficas exclusivas diferentes para poder dar sus indicaciones. Y un tercer grupo que está relacionado con la notación gráfica, el uso de tablaturas, partitura de instrucciones, u obras en los que, digamos, los parámetros están realmente mucho más indeterminados. Ese último grupo, ese 13%, es el grupo en el que me situé específicamente para realizar mi análisis, y entonces fue importante pues allí, a partir de este trabajo, en esta parte de la investigación, pues realicé la catalogación de 38 obras para violín solo y creé un glosario de 105 signos o símbolos de signos que no son convencionales en la notación musical tradicional y que están presentes en este repertorio. Entonces les voy a contar rápidamente cómo llevé el determinado el repertorio. La última parte, la parte central de mi trabajo, se titula A la escucha de lo indeterminado, porque el libro de Nancy, que es A la escucha, pues quise como tomar de ahí ese enunciado, y entonces a partir de allí identifiqué elementos indeterminados en las obras, teniendo como criterio metodológico parámetros como la altura, el timbre, la forma, la indeterminación múltiple. Tengo aquí varios ejemplos, pues igual como no tenemos la oportunidad ahorita de escucharlos, son ejemplos muy puntuales sobre dónde hay, digamos, indeterminación de alturas, en qué obra también hay indeterminación del ritmo utilizado, del timbre, de la forma, de las texturas, en fin. Me gustaría centrarme aquí finalmente en el tema del análisis de la escucha, ¿sí? Alain Saboret menciona en su texto que cuando se abordan repertorios que no se basan en sistemas temperados ni métricos determinados, el estudio teórico de la música debe transitar a otro escenario, el lugar de lo audible, donde el sonido es su trabajo principal. Personalmente me parece súper valiosa esta aproximación porque nos
despega un poco de esa atadura con la partitura y nos lleva a preguntarnos acerca de lo que estamos escuchando, ¿no? El solfeo de lo audible. Entonces, este lugar de lo audible, Alain Saboret lo explica en tres puntos, en 3 momentos. Lo primero es en la escucha microfónica, segundo, la escucha mesofónica y tercero, la escucha macrofónica. Saboret ha trabajado sobre todo con música electroacústica, entonces su teoría está proyectada específicamente a este repertorio, pero pues yo lo que quise fue apropiarlo y adaptarlo para lo que me servía para mi análisis, entonces lo llamé la escucha microfónica de lo indeterminado, la escucha mesofónica de lo indeterminado y la escucha macrofónica de lo indeterminado. La escucha microfónica plantea 2 subcategorías, que son el criterio de masa espectral y el criterio del ritmo. En la segunda escucha, que es la mesofónica, la intermedia, propone las subcategorías articulación y variación, y en la última, que es la escucha macrofónica, propone estudiar la memoria a largo plazo y los referentes que tenemos cada uno de nosotros en nuestra memoria, en nuestra gran memoria, digamos. Hay una serie de criterios, en los que no voy a entrar aquí porque pues, realmente son muy extensos, pero realicé el análisis de las obras y la articulación de cada subcriterio con lo que pasaba en cada uno de los casos, ¿sí? Y me gustaría poner un ejemplo, en este caso de la escucha microfónica, lo que sería cada tipo de masa de acuerdo al repertorio que estudié. Entonces, por ejemplo, este primer sonido que escucharemos es una masa simple, está presente en Vázquez, una obra que también tuve la oportunidad de estrenar en el año 2018. Una masa híbrida, que esa es parte de la obra que escuchamos un poco antes de Rafael Llanos. Y pues es una masa híbrida porque integra una masa simple, pero integra también sonidos ya dados por sobrepresión del arco, por multifónicos, por presencia un poco del ruido. Otro ejemplo de masa híbrida un poco más densa es este extracto de otra pieza del compositor de Sergio Castrillón que se llama Selva Amarilla. Y un último ejemplo de masa, que es la más compleja de la que hallé en el repertorio, que está dada por franjas muy ruidosas o ruidos blancos, y este ejemplo es de una obra que se llama Glen Branca, es Mi copiloto, de Jaime Carvajal, y allí pues hay uso de glissandos indeterminados, dobles cuerdas, cambios de arcos súbitos, overpressure en las cuerdas, en fin, y podría ser algo como esto. Ahí está. Entonces, ya para terminar, algunas consideraciones finales a modo de conclusiones. Lo aprendido en la academia musical nos conduce por un universo donde el sentido y el orden de los sonidos es homogéneo, donde existen jerarquías estandarizadas alrededor de alturas específicas, formas definidas y medios de producción de sonido normalizados. Pero cuando la música incorpora exploraciones, donde en muchos casos habita lo indeterminado, se produce cierto estado de incertidumbre en el encuentro con el sentido. La idea de lo sonoro, preconcebida en el violín, se reconstruye en gran medida en la actualidad. Este cambio de paradigma del sonido del instrumento y las diversas técnicas de composición empleadas en las obras abren perspectivas diversas en términos investigativos.
Identificar la presencia de lo indeterminado en el repertorio contemporáneo le permite al intérprete ser consciente de las nuevas realidades en la práctica, donde cabe incluir repertorios no escritos, obras escasamente determinadas, la improvisación y el ruido también como mecanismo para extender el horizonte de lo sonoro. El desarrollo de este estudio me permitió identificar a la memoria como un insumo que requiere ser desarrollado en los procesos de apropiación performativa de lo indeterminado. Esto es como todo lo que escuchamos, todo lo que hemos tocado antes, todo lo que sabemos de alguna manera y que está en nuestro ideal de música, ¿no? En un procedimiento donde la escucha del intérprete desempeña un papel muy importante, básicamente decisivo. Escuchar requiere un aprendizaje, donde en algunos casos se debe luchar contra lo instituido por la costumbre, valga decir por la institución y por criterios estéticos impuestos. El intérprete, quien en alguna instancia construye una especie de autoorganización, una idea general y propia de orden hermenéutico de la obra que interpreta, puede desarrollar un recorrido que se inicia con la búsqueda de la unidad en la poética creacional del compositor. Puede recurrir entonces a su autoescucha como una herramienta para el reconocimiento de formas de sentido ante lo indeterminado, en un proceso que involucra escuchar, analizar, comprender, memorizar y aplicar. Considero importante activar en primera instancia la memoria microfónica de la que hablamos antes, ya que es una memoria a corto plazo que permite identificar timbres, apropiar sonoridades que no son comunes en la práctica tradicional, y es allí donde el intérprete incorpora a su práctica a través de la memoria pues esos recursos que ya le son conocidos, ¿sí? Esto lo concluyo teniendo en cuenta que en términos generales el intérprete actual tiene instaurado un tipo de escucha globalizada, queramos o no, que distingue lo que es música a través de una idea de satisfacción a las expectativas naturalizadas por la práctica común. Esta escucha instaurada, que se relaciona con la memoria macrofónica y con las experiencias de escucha acumuladas a lo largo de la vida, generalmente excluye las nociones presentes en la música académica actual. En consecuencia, lo indeterminado de las obras o el desplazamiento de la jerarquización de sonidos y formas tiende a ser asumido como un desorden o como un sinsentido de la música, o como no música incluso. Sin embargo, la formulación teórica de este estudio, de mi investigación, da cuenta de un nuevo orden de las cosas en la contemporaneidad, donde el sentido tonal, la organización narrativa y las ideas no son portadores de un sentido unívoco. Teniendo en cuenta que la música y su escucha, al igual que las técnicas de interpretación, se encuentran en constante transformación, pues espero con este trabajo establecer nuevos horizontes para que los intérpretes podamos estar cada vez más disponibles para nuevas formas de escuchar y nuevas formas de interpretar. Y también este trabajo podría ser, me gustaría que fuera tomado como herramienta metodológica para que los estudiantes también puedan acceder como escuchas también a un repertorio que muchas veces no les es muy familiar. Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que se haya entendido lo que hablé y me encantaría que me preguntaran si tienen alguna duda o comentario, sugerencia. Tatiana, tú al inicio mencionaste pues que había una limitación con respecto al repertorio contemporáneo en la educación musical en Colombia, y me gustaría saber si tú tienes alguna teoría, alguna idea de por qué sucede esto, porque yo parcialmente vi cosas así también en mi época de pregrado, pero no era tan cerrado, tal vez porque la literatura de mi instrumento se desenvolvió en el contrabajo,
en el siglo XX, tal vez no fuera eso. Y en cambio el violín tiene un repertorio súper consolidado que viene de muchos siglos atrás. Então, ela falou logo no início que lá na Colômbia ela percebeu um problema nos repertórios estudados na graduação sobre música contemporânea, música experimental, improvisação. Então, eu queria saber se ela tem alguma ideia de por que isso acontece. No meu caso, que eu sou contrabaixista acústico, meu instrumento pegou uma muito boa parte do seu repertório mais interessante no século XX, e a gente meio que é obrigado a pegar músicas contemporâneas para frente, para não ficar nos mesmos 4 concertos de toda a vida, né? Então, era isso. Gracias por la pregunta. De hecho, no es un problema situado en Colombia, porque yo estudié el pregrado en Cuba y en la investigación también encontré varios ejemplos de casos de Estados Unidos donde sucede lo mismo. Creo que esto es un problema relacionado con el modelo de conservatorio que todavía tenemos en Colombia y en Latinoamérica y en gran parte del mundo, donde este modelo del siglo XIX se quedó quieto. Y de hecho los espacios en los que para mí ha sido posible acceder a la música contemporánea ha sido básicamente con investigaciones personales. O sea, no hay en la academia, o es muy escaso, comunicación con los compositores, con lo que están haciendo, con lo que están creando, y creo que es a causa de esto. Y porque también muchas veces los profesores de instrumento no desconocen o no están interesados en este repertorio. ¿Otra pregunta? Sí. Gracias. Vale. Gracias.